Una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra guía, es la roca sobre la cual sostenemos o ponemos nuestra vida. Muchas veces, amados hermanos, cuando somos llamados por Dios al servicio, a veces nos viene temor, nos acomplejamos, empezamos a hablar mal de nosotros mismos como si eso sirviera de algo, y a veces lo hacemos para no perder la humildad. Aunque como nos falta experiencia, no sabemos ni pensamos que esto no nos haga ningún bien a nosotros y ni siquiera sabemos cómo reaccionar en esos casos. Y hay ejemplos en la Biblia de cómo este tipo de complejo, de actitud del alma del hombre, le roba más delante de Dios que lo que realmente le da. Esta predicción se llama el más pequeño y nosotros a veces nos sentimos así, de ese modo, y Dios sabe que nos sentimos de ese modo, pero fíjese lo que dice la palabra. Con este versículo quiero comenzar. 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es poderoso lo que dice Pablo. Él está diciendo: no estoy dependiendo de mí. Sabemos que Saulo era culto, que había sido preparado por el mejor maestro de su época, que su familia tenía algún tipo de recurso, que sabía hacer tiendas, que él podía llegar a sentirse especial de algún modo, y sin embargo él dice: yo no pienso nada de eso de mí. Pero fíjese lo que Pablo sí piensa, y que a veces es donde nosotros fallamos. Él estaba diciendo: yo soy competente, yo puedo porque Dios está conmigo. Era un convencimiento poderoso en su ser, del cual él se armó, porque muchas veces fue rechazado, apedreado, golpeado y herido. Los judíos le decían que no era judío, los sabios de Grecia se burlaban de él. Él mismo se pone el nombre Pablo porque quiere decir pequeño. Y sin embargo él dice: yo no pienso que yo sea competente, pero no se queda ahí, que es donde se quedan muchos hijos de Dios. Dice: mi competencia, mi capacidad proviene de Dios. Entonces sabemos que el Dios que nos da el llamado es el mismo que nos sostiene, es el mismo que se involucra con nosotros. Ahora, Saulo, curiosamente, es un nombre que quiere decir pedido. Quiere decir deseado. Quiere decir especial. Una persona que podía llegarse a complejar delante de las circunstancias por el llamado que Dios le daba, Dios le estaba diciendo: tú eres pedido, tú eres llamado, tú eres especial. Hay un personaje en la Biblia que eso nunca lo pudo hacer entrar en su corazón, que curiosamente se llamaba igual que Saulo. Su nombre es Saúl. Tanto Saulo como Saúl quieren decir lo mismo, pero Saúl, aunque fue el primer rey de Israel, siempre tuvo problemas para sentirse seguro. Yo no sé si a ti te pasa esto, pero él siempre tuvo problemas para descansar. Tuvo problemas para sentir que él valía.
siempre tuvo un complejo de una especie de inferioridad que le atormentó, aunque la Biblia da a entender que él no tenía por qué sentirse de ese modo. Dios en la ley dejó establecido, él sabía que algún día el pueblo iba a pedir un rey. En este caso el primer rey fue Saúl. Diciendo Deuteronomio 17, del 14 al 15, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tus hermanos. Esa era la indicación de Dios. Y lo curioso de esto es que aunque Dios sabía que le iban a pedir un rey y él les daba permiso de tener un rey, Dios se molestó, digamos que le dolió, cuando ellos lo escogieron el tiempo, que era tiempo ya tener un rey como las naciones vecinas, porque sintió que era una especie de desprecio de parte del pueblo. En 1 Samuel 8, 6 y 7, el pueblo le dice a Samuel que ellos quieren un rey para ser iguales que las naciones vecinas, y dice en 1 Samuel 8, 6 y 7, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel se sintió mal, para él pensaba que ellos estaban bien así. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, aunque Dios les daba permiso, no fue algo que él al momento lo viera con agrado, pero él los dejó y les escogió un rey llamado Saúl, que como vimos es igual que decir Saulo. 1 Samuel 9, 1 y 2 introduce a Saúl en la historia de la Biblia. Y sabe una cosa, cuando la Biblia te dice cómo era él físicamente, no pareciera que debiera ser un acomplejado, porque era el más alto de todos, así como cuando en la escuela hacen una hilera, el más alto, el de mejor cuerpo, tal vez el mejor parecido, el más fornido, era Saúl, porque Dios sabía que era lo que el pueblo quería. El primer rey los dejó que fuera según el gusto de ellos. Dice en 1 Samuel 9, 1 y 2, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Sabemos que Saúl fue escogido de la tribu de Benjamín, el último hijo que tuvo José. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, fíjese lo que dice, joven y hermoso, así como nosotros, hermanos, jóvenes y hermosos. Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué se sentirá eso? Yo creo que él podía sentirse seguro, podía sentirse osado, pero vemos que este varón tenía un complejo, seguramente no le gustaba ser el centro de atención, pero también cuando lo llaman para orar por él, cuando Samuel le hace una comida y lo unge en esa comida especial, este varón dice en 1 Samuel 9:21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Porque Benjamín era la última tribu de los hijos de Jacob, el último que nació, pero también la tribu más pequeñita de tamaño. Dice, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Imagínate por un momento, hermano, que van a darte un trabajo, un contrato, y tú dices, ¿por qué me escoges a mí? Y soy la empresa más pequeña de todas y soy la más nueva. Como si están buscando a una familia de Veracruz y a la más pequeña, insignificante, es a la que la autoridad quiere premiar.
Y él decía, ¿por qué yo, si no solamente soy de la tribu más pequeña, sino también de la familia más pequeña? Y como decimos en México, eso a este hombre le podía. Porque cuando lo iban a ungir rey, vemos que él se esconde en el bagaje y es el Espíritu Santo el que tiene que revelar dónde estaba escondido. Había una herida en su corazón de la cual no tenía la culpa nadie. Estas eran las cosas que él pensaba todo el tiempo de sí. Soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y aun siendo el más alto, se sentía pequeño. Y esto era algo que no era lo que Dios estaba haciendo en su vida, sino era algo de la carne de él. Y los complejos, hermanos, le terminaron el reino. A mí Saúl siempre me enseña porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Yo creo que la Biblia no diría, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para qué me va a dar visión y enseñarme cosas grandes, sabiendo que soy pequeño, si no es para hacer cosas grandes y buenas en mi vida? Él dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es para que yo me ilusione. Y yo te digo, amado hermano y hermana, que está bien ser humilde ante Dios. Ahí le dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de nosotros mismos que el que se debe de tener, sino que conforme a la medida de fe pensemos cada uno de nosotros mismos. Pero la Biblia también dice que vemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algún tipo de aprecio personal debes de tener. Algún tipo de autoestima debes de tener. Porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y se dio lo más valioso del cielo por ti. La Escritura dice, naciones daré por tu vida. En las palmas de mi mano te tengo esculpida. El que os toca, toca la niña de mis ojos. Entonces, Dios es amoroso. Él nos da un valor, amados. Y cuando nosotros no somos capaces de darnos ese valor que Dios quiere darnos, podemos echar todo a perder. Y las cosas que Él tenía planeadas para nosotros se nos pueden ir de las manos. Cuando tú lees la historia de Saúl, eso fue lo que le pasó. Porque el complejo le hacía buscar el amor y la aprobación de los hombres. Querer agradar a los hombres. Y por ese vacío o herido, desnudez que él sentía, dejó de importarle agradar a Dios para agradar a gente que no tenía ningún respeto por Dios. Y a personas a las cuales Dios no hizo responsables porque ellos no habían recibido la orden de parte del Creador, cosa que Saúl sí recibió. Ustedes recuerdan que Dios le dice que ataque a Amalek, el mismo pueblo que los atacó cuando venían de Egipto, y que no deje a nadie vivo. Y Saúl, por esa herida, por ese complejo, hace lo que quiere el pueblo, desobedeciendo a Dios. Primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Cómo ve? Ellos decidieron, como decimos en México, por sus pistolas, no hacerle caso a Dios, pero lo que fue llevado en esa hambre de amor, de aceptación, de valor, el que se dio para ser conducido al matadero fue el mismo rey. No tomó valor de la unción que estaba sobre su vida para irse a arrastrar con los plebeyos, para imponer la autoridad que Dios le había dado. ¿Sabe cuánta gente se entrega, da todo lo que tiene por ser amado? Lo dejan sin casa, pierden la virginidad, acaban infectados, acaban sin dinero por querer agradar a la pareja, al novio de turno, a los hijos, a los nietos, y se quedan sin nada, al cónyuge. Esto nos debe de servir, porque Dios le dice después de esto
al profeta Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey, aunque Dios lo había escogido. Y dice más adelante en el mismo capítulo 15, verso 13 al 15, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él empieza a decir, yo lo hice bien. ¿Será que hay una ceguera espiritual que se desata cuando nuestras emociones, esa área de desnudez, de vergüenza, que no queremos que nadie vea, tampoco nosotros nos queremos ver? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Cuando tú no has obedecido se ve, amado. Algo huele mal. Se ve en tu economía, se ve en tu salud, se ve en tus hijos, se ve en tu matrimonio. ¿Qué hacemos? Tú puedes decir, bueno, es que tuve una mala infancia, me corrieron, son las circunstancias, pero el balido sigue llenando los oídos de que algo contrario a lo que Dios quiere pasó. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo, aquí aparece. No dice yo desobedecí, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Uno puede pensar que él quiso ser popular. Otros pueden pensar que él lo que quiso, aparte de ser popular, se puso a escuchar, quiso ser democrático. Uno puede pensar también que fue el pueblo el que trajo la idea, pero él se sentía bien recibiendo ese amor. Yo te digo, amado, no hay ningún amor que llene el corazón capaz de llenar la desnudez, de tapar los huecos del alma y sus heridas, que el amor de Dios, el amor de los seres humanos, no alcanza. Los seres humanos se cansan, traicionan, se van. No puedes depender de la aprobación del hombre, del amor de tu papá, tu mamá, hermanos, cónyuges, hijos. Es muy difícil para ellos saciarnos. La Biblia dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como un vacío va a llenar otro vacío. Solamente Dios es vida inagotable, amor inagotable. Y aquí Saúl se ofuscó su propia naturaleza, caída, herida, torpemente lo engañó. Y él se justificaba delante del profeta. Porque dice, es que fue, pero por una buena razón, fue para sacrificarlos a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Y usted sabe cómo acabó todo eso. El profeta le dice que es como un pecado de adivinación lo que acaba de hacer. Como ídolos, idolatría, la obstinación, y que Dios lo ha desechado para que no sea rey. Y si uno hubiera podido filmar el momento, es trágico, es de vergüenza. Yo te digo algo, amado, cuando andamos mendigando amor por vacíos, damos vergüenza. Porque a veces hacemos cosas humillantes delante de personas que demuestran que nosotros no tenemos valor para sus vidas. Y este hombre se le cuelga al manto de Samuel y el manto se rasga. Es una forma simbólica de decir que la unción de Dios lo había abandonado. ¿Usted se acuerda cómo acaba eso para él? Un demonio empieza a venir a atormentarlo. Y ese fue la caída de este rey, que tuvo un final bastante feo. La Biblia dice cómo terminó, cuál fue la caída de Saúl. Y este error, esta herida, terminó llevándose toda su casa. ¿Has pensado que una herida sin sanar no solamente te quita el ministerio, sino termine afectando a toda tu casa? Porque todos sus hijos murieron con él el mismo día, amados. Dice 1 Samuel 31, del 1 al 3.
Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Fíjense lo que dice. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Que él al final, teniendo temor, se avienta sobre su propia espada, y ni así se podía morir, y tuvo que pedirle a su escudero que se aventara sobre él para terminarse de matar. Sus cuerpos fueron escarnecidos, le cortaron la cabeza, las manos, los colgaron en el muro de una ciudad de los filisteos, y hubo unos hombres valientes que tuvieron que ir a rescatar sus cuerpos. Entonces, ¿cómo perdió este varón todo lo que Dios le había dado? Lo perdió por eso, por no sanar. Este rey es un ejemplo para nosotros, porque Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Sabemos que el segundo rey, David, es un rey ya escogido conforme al corazón de Dios y no del hombre. Sabemos que su nombre quiere decir amado. Y sabemos que es sombra del amado. El amado es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo también es llamado el segundo Adán, quiere decir que el primer Adán, o sea, Adán, el que hicieron de la tierra, viene siendo una sombra también Saúl de él. Saúl es un rey caído, así como Adán perdió la creación y fue un rey caído. Si nosotros no llegamos a Cristo, operamos como reyes caídos. Nuestras heridas nos sanan, los complejos no se van, la inseguridad nos gobierna. Y aunque Dios quiere usarnos con poder y tratar con nosotros, hay áreas de nuestra vida que constantemente nos llevan a caer y a tropezar. Entregando todo, este hombre terminó yendo a ver a la pitonisa, yendo a ver a la bruja, terminó desesperado y siendo un suicida. Ahora, yo no sé si en esa situación estás. Tal vez tú dices, hoy la palabra me está hablando. Así me siento. Solamente pienso en mis derrotas, solamente pienso en mis fracasos. ¿Piensas que Dios es acepción de personas? ¿Piensas que otros lo lograrán, pero tú no? Y déjame decirte que esa mentira es lo primero que esta predicación va a quitar de tu mente y de tus ojos, de tu corazón. Si la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, es que no hace excepción de personas. Número 2. Si Pablo dice que nuestra competencia proviene de Dios, quiere decir que todos dependemos de Dios. Estudiados y no estudiados, hombres y mujeres, ancianos o jóvenes, ricos o pobres, blancos, amarillos, negros, cafés, rojos, todos dependemos del mismo Dios. Entonces, esa es una buena noticia porque Dios es inmortal, es amor, es bueno, es eterno, Él quiere, y yo puedo descansar en su misericordia. Yo no sé en qué situación estás, pero déjame decirte, amado hermano, amigo que me oyes, que a pesar de los complejos de Saúl, a pesar de los errores de Saúl, de sus desobediencias, la casa de Saúl no murió. Quedó un pedacito, tal vez el peor pedazo de todos, no el más alto, no el más fuerte, no el más valiente, no el más ungido, pero quedó. Según de Samuel 4:4 nos habla de esta persona. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jifré la noticia de la muerte de Saúl, de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hay varias cosas que comentar de este pasaje. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persiga, pero el justo está como león confiado. ¿Por qué huyó esta mujer?
Huyó porque pensó que al venir el nuevo rey, en este caso David, iba a arrasar con toda la descendencia del antiguo rey, esto es de Saúl. Y por huir, despavorida, el que se vio lastimado fue el último sobreviviente de la casa de Saúl, Mefiboset. Mefiboset quiere decir el que esparce vergüenza. Entonces, en un solo día, la casa de Saúl casi pierde todo, pero no lo perdió. Casi se mueren todos, casi se mata este niño del golpe, pero quedó vivo, aunque cojo. No tenía el mejor nombre, sin embargo, no se murió. Y tal vez tú has huido, te has llenado de temor, has sido una persona sin carácter, con complejos, pero estás vivo. Y dice la palabra de Dios que es mejor un perro vivo que un león muerto. Estás vivo. Por algo llegaste a esta fecha, aún con trabajo, sin trabajo, con salud, sin salud, con pandemia, pero estás vivo. Y este muchacho estaba vivo. Y déjame decirte, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo quiero que sepas que este joven no llevó una gran vida, pero había muchas cosas que estaban pasando, que ya habían pasado, que él ignoraba. Así como hay cosas que han pasado que tal vez tú ignoras, pero que te benefician demasiado. Hay grandes cosas que tal vez tú ignoras, así como ignoraba Mefiboset. ¿Qué es lo que ignoraba Mefiboset? Que el rey, al que la criada le temía, tenía un pacto con su papá. Tal vez tú dices, he pecado mucho, pero estás ignorando que el Dios al que le temes tiene un pacto con tu Salvador, que es Jesucristo. Y ese pacto Cristo no lo hizo porque lo necesitara. Cristo lo hizo porque tú y yo lo necesitamos. Y un pacto es algo que se obliga a cumplir las dos partes. Cristo representándonos a nosotros, pactando con Dios. Nosotros no pudimos cumplir nuestra parte, pero Cristo la cumplió por nosotros. El pacto que hicieron Jonatán y el amado, o sea David, aparece en 1 Samuel 20, 14 al 17. Jonatán le dijo, y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Dice, si yo viviere, si yo quedo vivo, vas a hacer eso. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Él estaba diciendo, yo sé que estás bendito por Dios. Yo sé que Dios está contigo. Úneme a tu casa para que lo bueno que venga sobre ti como ungido caiga sobre mí, sobre mis hijos. Dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Él está diciendo, me conviene que tú ganes. Toda mi descendencia va en que tú ganes. Así que Jehová se meta con tus enemigos, porque son mis enemigos, porque a mí me va bien si tú ganas y a mis hijos también. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sabe por qué dice otra vez? Porque era el segundo pacto que hacían. La Biblia nos dejó dos testamentos, ¿verdad? Tenemos el primer pacto, pero por si hiciera falta otro, Dios hizo el segundo pacto por medio de la vida de su Hijo. Y es un pacto que Él jamás va a poder dejar de cumplir, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Si cuando Abraham puso la vida de su único hijo, la vida de Isaac en el monte Moria, Dios no lo pudo olvidar. Usted se acuerda que el ángel de Jehová destruía Jerusalén, pero se detuvo sobre la era de Araúna, porque ahí estaba el lugar donde Abraham había puesto su hijo, y ya no pudo el ángel de Jehová seguir la destrucción. Imagínese si Dios no va a ser fiel a aquel hijo suyo, el único que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Dios no va a cumplir todas las bendiciones que vinieron sobre la cabeza, sobre Cristo, sobre el resto de su cuerpo que somos nosotros? Así que, ¿qué cree que fue lo primero que hizo David después de derrotar a sus enemigos? No se ve que firmaran nada. No se ve que hubiera un papel, llamaran a un abogado, fueran una notaría.
Pero lo primero que hizo fue acordarse de su amigo, porque lo amaba. Dice la Biblia que quedaron ligados en su alma, se amaban como a sí mismos. Y lo primero que él hace es recordar ese pacto. Segunda de Samuel 9, del 1 al 8. Voy a leer un poco más. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Está diciendo, no por amor del que haya quedado. Tal vez quedó el más vicioso, el más loco, la más mentirosa, la más promiscua. Tal vez quedó el desheredado, quedó el fracasado, quedó el que nadie quiere, el más acomplejado, el de peor carácter, el que tiene menor capacidad intelectual, pero no dependía de eso. Él quería honrar el pacto con su mejor amigo. Dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Él lo que quería era hacer misericordia. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. David pudo decir, lo peorcito, ese ya no. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar quiere decir estéril, quiere decir sin pasto, quiere decir sin fruto. Es un lugar desierto, un lugar donde hay fracaso. Eso quiere decir Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Porque así llegamos todos, hermano. Y respondió, aquí tu siervo, y le dijo David, no tengas temor. Es lo primero que Dios te dice hoy, iglesia, no tengas temor. Y Pablo, yo creo que por eso se cambió el nombre. Digo, yo no soy Saúl, sí soy pequeño, pero él dijo, mi competencia proviene de Dios. Y David le dice al que estaba cojo y había crecido comiendo entre el polvo y viviendo arrimado, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Eso es lo que viene a ser Cristo con nosotros. No tengas temor. Ahí le dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Dice tantas cosas buenas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque muchos hijos suyos eligen abrazar su vida en Lodebar. Eligen, como le pasó a Saúl, por el complejo. Piensan que golpeándose en la cabeza y echándose tierra constantemente es una humildad que más agrada a Dios. Y eso no es así. Dios quiere que tú reconozcas la verdad y ya está. Después toma la copa de la salvación y sé libre y agradecido. Cuéntale a otros lo que el buen rey hace por medio del pacto con su hijo. Fíjese lo que hizo este hombre. Dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires un perro muerto como yo. Él dice que es mejor un perro vivo que un león muerto. Él dice, no, yo soy un perro muerto. Se volvió a poner al nivel de donde Dios lo quiso sacar. No bajes de nivel. Hermana, joven, no bajes de nivel. No le des tu cuerpo, tu amor a nadie. No, hermano que me escuchas, no vendas tus principios por dinero. Tú tienes un valor, Dios te va a prosperar siendo recto, agradándole a Él, sosteniendo su obra. Dios te va a prosperar sin que tengas que arrastrarte por pan, sin pervertir tu corazón. Mantente en santidad, obediente a su voz, a su espíritu, a sus mandamientos.
¿Cómo se sentirá Dios cuando ya dijo consumado es, dio la vida de su Hijo y ve que nosotros elegimos el fango nuevamente, llorar en un rincón como la muñeca fea otra vez, temerosos que alguien nos vea y Dios lo que quiere es mostrarnos? ¿Cómo se sentirá Él? Porque eso no nos hace bien. Hay falsas modestias que insultan a Dios más que llegar a agradarle. Y Pablo, que quiere decir pequeño, pero era alguien que se puso ese nombre, pero era emocionalmente sano. Tú tienes que ser emocionalmente sano. Era un carácter sano, una identidad hija de Dios completamente sana. Él lo explica muy bien, 1 Corintios 1, el 26 al 31. Él no lo esconde, se dirige a la iglesia de Corintio, que era la más pecadora de la época, los que tenían peor fama. Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, vuestro llamado, está diciendo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Les está diciendo, no se preocupen por eso, porque todos sabemos que no lo somos. Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y el que no es, para deshacer lo que es. Y usted se acuerda que él dice, para que nadie se jacte en su presencia. También dice la palabra paz, mas por eso estáis vosotros en él. Y empieza a decir que Jesucristo nos es sabiduría, santificación, Él nos es todo. Recibimos todo de parte de Jesús. Él no tiene problema en vestirnos. Nosotros sabemos las cosas que nos cuestan trabajo, pero Dios también lo sabe y aún así nos ama, y aún así nos adopta, y aún así nos levanta. Y le digo una cosa, y aún así nos usa. Así que dejemos eso de lado. Dice Hebreos 10, 14, fíjese el poder de la sangre de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo está diciendo, mi sangre te basta. Padre, pero es que no necesitas nada más para que yo te ame o para aceptarte. Vas a adquirir experiencia, vas a aprender. Efesios 1, 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que yo quiero cerrar con esto. No sé en qué ministerio sirves, o si sabes que Dios quiere usar y tal vez no está sirviendo en nada, y el diablo te trae a la memoria que hubo abuso, que hubo golpes, que te humillaron en la primaria, que te dijeron cosas feas, que una ruptura de tu matrimonios fueron a base de insultos y cosas que te denostaban, que te hiciste mala fama con los vecinos, yo no sé qué. Pero tú sabes que Dios te quiere usar. Tienes que descansar en esto. Tienes que saber que Jesucristo es suficiente. Él no es una hoja de higuera. Él es suficiente para vestirte y abrazarte y cuidarte. Él es el poderoso capitán que dirige tu nave en medio de la peor tempestad. Él es el gran ángel de Jehová que cierra la boca de los leones que te rugen en esa oscura cueva. Él es el que cuida a sus siervos y los levanta de la cisterna donde no hay agua. Él es el mismo que guarda tu camino y no tienes nada que temer. Por eso el profeta Zacarías dice en el capítulo 4, verso 6, hablando a Zorobabel, allá abajito, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nunca se te olvide, iglesia. Si nosotros, como familia pastoral, si mi esposa, la pastora Pati, un servidor, estamos aquí,
No ha sido por buenos, ni por sabios, ni por nobles, ni por nada. Ha sido la gracia de Dios con nosotros y nada más. Ha sido su fidelidad para sostenernos y abrazarnos y acompañarnos. Él es el que nos ha dado paz para seguir caminando, y lo mismo hará con cada uno de los que ha llamado a su servicio y de los que quieren ser usados. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Poderoso es Dios. Y quiero cerrar diciéndote lo mismo que dice en Job 8:7, y tómalo como una promesa y bendición hacia tu vida. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sentimos tu brazo, tu cuidado, tu amor. Tú nos sostienes. Tú cuentas nuestras lágrimas, nuestros cabellos. Tus ángeles nos rodean y te llevan informes de cada cosa. Padre, todo está escrito en tu libro. Solamente vivimos el tiempo que tú nos das, cumpliendo cada cosa que ya estaba ahí, porque te hemos tomado de la mano. Un aplauso a Jesús. La gloria sea solo para Jesús. Bendito por siempre solo el Señor Jesucristo. Él es suficiente para hacer grandes cosas. Bendito el león de la tribu de Judá. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos pronto.